El ser humano es un animal predominantemente urbano. Según los estudios, el 55% de la población mundial a día de hoy se acumula en grandes ciudades y se prevé que en apenas 30 años, para el 2050 más o menos, ese dato suba hasta el 70%. Obviamente esto acarreará una serie de problemas en cuanto a movilidad y contaminación se refiere, y es por ese motivo que muchos ayuntamientos, muchos gobiernos locales, se están adelantando, empezando a restringir y a limitar la libre circulación de coches. Esto, por supuesto, obligará a cambiar la forma en la que nos movemos por la ciudad. La necesidad y la tendencia obligará a buscar coches más pequeños y altamente eficaces. Coches como el Toyota Yaris, que de cara a este año 2019 recibe pequeñas novedades y pequeñas actualizaciones para seguir siendo atractivo y prácticamente único en su segmento. Toyota creó la tecnología híbrida, podemos decir que ellos fueron los padres fundadores de esa filosofía que llevan desarrollando desde hace casi más de 20 años, y de hecho a día de hoy la práctica totalidad de su gama es híbrida, y eso por supuesto también incluye al Yaris. Aunque no ha sido hasta su tercera generación cuando el Yaris se ha transformado en un vehículo híbrido, a día de hoy es el único modelo del segmento B que ofrece esta alternativa de movilidad. Obviamente esto le permite disfrutar de la pegatina eco y por consiguiente de una serie de ventajas a la hora de moverse por una gran ciudad como la de Madrid. Pero dejando a un lado el tema de etiquetas y pegatinas, que bien podría dar para un vídeo mucho más extenso y sobre todo dedicado, decir del Yaris 2019 que, como ya hemos dicho, se actualiza para seguir ofreciéndose como una alternativa prácticamente única. A día de hoy el carácter deportivo, o mejor dicho, el estilo deportivo de un coche puede marcar la diferencia o ser un factor determinante a la hora de comprarlo. Y hay que reconocer que el Yaris nunca había jugado esa baza de una forma clara. Sin embargo, desde el pasado Salón de París, Toyota ha presentado nuevos niveles de equipamiento para el Yaris. Entre todos ellos destaca el GR Sport. Es un nivel de equipamiento más deportivo, que aporta una esencia más deportiva y que dentro de poco empezaremos a ver en la gama de Toyota, pero que el Yaris ha sido el primero en poder disfrutarla. Todo se debe a que actualmente los japoneses viven un idilio con el mundo de la competición. Se podría decir que categoría en la que corren, categoría en la que ganan, como bien demuestra el WEC, el Mundial de Rallys y el Dakar. Esto ha animado a los directivos a crear un acabado deportivo basado en esos coches de competición donde el rojo, el negro y el blanco son los colores predominantes. Hace poco más de un año tuve ocasión de probar el Yaris GR-MN. Se trataba de una versión especial, una edición especial, deportiva no híbrida que alcanzaba los 212 caballos de potencia y que por supuesto se situaba en el tope de la gama. Aquella serie limitada de unidades introducía diferentes elementos estéticos que hoy vemos en gran parte en el acabado GR Sport. Uno de esos elementos es la parrilla frontal, con este acabado en negro lacado y con esta forma de diamante, además de por supuesto el labio inferior en rojo. Si vamos un poco más atrás, vemos diferentes elementos en contraste, como el techo, los retrovisores y la parte inferior de las puertas. Y por supuesto no nos podemos olvidar de un pequeño alerón posterior y de unas llantas de 17 pulgadas que van montadas sobre unos neumáticos Bridgestone Potenza. Por dentro también hay cambios, aunque hay que reconocer que son bastante más discretos y minoritarios que los que vemos en el exterior. Los principales son la introducción de estos asientos de corte deportivo de GR Sport. Mezcla la piel con la alcántara y a simple vista luce muy bien, pero hay que reconocer que son bastante más incómodos que unos tradicionales. También hay que sumar un volante multifunción derivado directamente del GT86 y muchos, pero que muchos emblemas que dejan clara evidencia de ante qué acabado estamos. Como ya digo, en el resto del interior no cambia nada en absoluto. Seguimos teniendo la misma estructura y el mismo nivel de acabados que ya conocíamos. En la práctica totalidad del habitáculo encontraremos superficies duras, plásticos, aunque hay en otras superficies que sí que se han introducido materiales más blandos que mejoran esa sensación de calidad percibida, como por ejemplo esta parte del salpicadero. Lo que no falla es la sensación de durabilidad, la sensación de fabricación, de buena fabricación, que siempre caracteriza a Toyota.
Sin embargo, hay que reconocer que en el caso del acabado GR Sport se pierde parte de personalización que siempre ha caracterizado al Yaris. Si os acordáis, en otras versiones, en otros acabados, podemos cambiar el color de diferentes partes del interior. En este caso, todo se rescinde a 2 colores de carrocería, a un juego de llantas y a un solo color para el interior. En lo que a equipamiento se refiere, Toyota apuesta por ofrecer mucha seguridad en todos los niveles. Esto implica que su sistema de seguridad Toyota Safety Sense llega de serie para todos los acabados, incluidos por supuesto el GR Sport. Eso quiere decir que el Yaris dispone de un buen elenco de elementos como el sistema pre-crash con frenado de emergencia, el control inteligente de luces de carretera, el avisador de cambio involuntario de carril y el reconocimiento de señales de tráfico. En cuanto al resto del equipamiento, dado que estamos hablando del nivel más alto de la gama, tenemos una enorme cantidad de elementos. Elementos como el climatizador bizona, el arranque por botón, las tomas auxiliares USB, un display multiinformación en el cuadro de instrumentos, la cámara trasera y además, opcionalmente, tenemos un navegador Touch to and Go por un precio de 650 euros y unos sensores de aparcamiento trasero que suman otros 300 euros. Y si estás buscándola, no hay opción de unir a este acabado a la carrocería de 3 puertas, porque Toyota solo lo vende con la versión de 5 puertas. Hay que entender que el Yaris es un coche concebido principalmente para la ciudad y para desplazamientos de medio o corta distancia. Eso quiere decir que aquí detrás, en la fila trasera, no hay mucho espacio. Como podéis ver, el hueco para las piernas es bastante justo y lo mismo para la cabeza, que además tenemos el problema de darnos con la parte superior de las puertas. ¿Hay capacidad para 3 pasajeros? Sí, la hay, pero es mejor que esos desplazamientos donde vayan 3 personas aquí detrás sean bastante cortos, porque el espacio ni para los hombros ni para las piernas es excesivo. Donde no hay problemas con el maletero, que presenta un volumen mínimo de 286 litros, que es una capacidad más que suficiente para el día a día o para pequeñas escapadas de fin de semana. Aunque la gama mecánica del Yaris ofrece diferentes alternativas, Toyota ha decidido que la variante GR Sport esté únicamente disponible con la versión híbrida. Eso quiere decir que un motor de gasolina de 1,5 litros, sumado a un motor eléctrico y unas baterías de 6,5 kWh, entregan un total de 100 caballos de potencia. Toda la gestión se entrega a un cambio automático ECVT que enviará toda la fuerza a las ruedas delanteras. Como ya he dicho, el Yaris GR Sport sufre diferentes modificaciones, tanto exteriores como interiores y de equipamiento. Pero también hay una última modificación que se incluye y es la suspensión. Dado que estamos ante una variante supuestamente deportiva, Toyota ha reducido la altura de la suspensión en 10 milímetros. Pero es que además de eso ha hecho una respuesta mucho más dura en el eje delantero, que sobre todo lo vamos a notar cuando atravesemos un bache o uno de esos molestos badenes que tanto nos encontramos en la carretera. Ahí nos daremos cuenta que es un coche bastante duro y supuestamente es para hacer frente a una conducción algo más deportiva. Pero sinceramente ese no es el carácter ni ese es el enfoque general que se tiene que dar a este coche. Como todo buen coche híbrido, tenemos diferentes modos de conducción. El primero de ellos es el habitual y es el modo normal. Pero sinceramente creo que lo mejor es circular en modo eco. Lo activamos a través del botón que tenemos en el túnel central. Y una vez activado, lo que obtenemos es una respuesta más amortiguada de varios componentes del coche, como por ejemplo el pedal del acelerador, el cambio y también la climatización. Luego tenemos un último modo, que es un modo completamente eléctrico. No se activa siempre porque depende mucho de la carga de la batería, pero es el más recomendado cuando circulamos plenamente por ciudad, siempre y cuando, como ya digo, tengamos autonomía suficiente de la batería. Si no, no se podrá activar. La autonomía eléctrica del Yaris es de máximo 2 kilómetros. Sé que es una cifra no muy extensa, pero sí que se puede alargar si sabemos aprovechar las condiciones de ese conjunto híbrido. Como ya digo, el modo completamente eléctrico lo utilizaremos principalmente cuando circulemos por ciudad, en esos recorridos urbanos, en esos recorridos diarios donde sabemos que no se van a recorrer más de esos 2 kilómetros y donde en ese tramo podremos ahorrar completamente gasolina. Pero de cualquier forma llegará un momento en donde se acabe la batería.
y es en ese punto donde tendremos que saber aprovechar la regeneración. La mejor forma de recuperar energía es con la frenada. Una vez nosotros levantemos el pedal del acelerador, lo que vamos a notar inmediatamente es que el coche retiene bastante. De esta forma lo que hacemos es cargar la batería de una forma, pues digamos, más o menos normal. Pero si ponemos la posición B de la palanca de cambios, le estamos diciendo al motor que retenga más. Es decir, que les aplique más retención para así cargar de forma más rápida la batería, recuperando lo que obviamente mayor autonomía eléctrica. A medida que vayamos jugando y aprendiendo con tantas posiciones de las palancas, con los modos de conducción y sobre todo con la vista adelantándonos a la situación del tráfico, veremos cómo paulatinamente vamos bajando los consumos y vamos extendiendo la autonomía de la batería eléctrica. Y ya que hablamos de consumos, decir que el Yaris es bastante ahorrador, porque dispone de un abanico de consumo que puede estirar entre los 0 litros a los 100 si circulamos en modo completamente eléctrico a un máximo de 5,4 litros. Eso ha sido lo máximo que hemos conseguido durante nuestra prueba semanal, y eso que hemos usado mucho coche en la ciudad y también en algunos tramos donde carretera, donde obviamente va a penalizar más el consumo. Pero como ya digo, lo máximo y lo más normal es circular entre los 3 y los 5 litros cada 100 kilómetros. Posiblemente el precio de venta sea uno de los condicionantes más importantes del Yaris GR Sport. Aunque la oferta del pequeño híbrido arranca en los 11.000 euros, si hablamos de la versión de 3 puertas con acabado business, el GR Sport arranca en los 18.600 euros, dado que contamos con un equipamiento especial, la mecánica híbrida, que es la más cara de todas, y la carrocería de 5 puertas. Pero dado que es un coche de certificación eco, se libra de pagar el impuesto de matriculación, además de tener una bonificación de hasta el 75% en el impuesto de circulación si se vive en ciudades como Madrid o Barcelona. Puede que Yaris GR Sport no sea el coche más pasional del mercado, pero sin lugar a dudas es una de las mejores apuestas para aquellos que busquen varios factores a tener en cuenta. Uno de ellos es el poder moverte libremente por la ciudad sin importarte protocolos o restricciones de circulación. Y la segunda es si quieres hacerlo con un estilo o con un carácter más deportivo de lo que habitualmente es capaz de hacerlo el Yaris. También podríamos sumar una tercera, y eso es unos bajos consumos y una alta eficiencia, pero como ya hemos dicho, se consigue con el paso del tiempo. Sin lugar a dudas, el Yaris GR Sport es una de las mejores alternativas y de hecho es una única alternativa para aquellos que busquen moverse por la ciudad con la pegatina eco y de la forma más eficiente posible. El problema principal es que el Yaris GR Sport nos obligará a rascarnos el bolsillo más allá de lo aconsejable, dado que esta versión es sustancialmente más cara que otras unidades del propio modelo. Además, pierde mucha personalización, esa personalización que tanto nos gusta y que siempre buscamos en un coche de este tamaño. Sin embargo, creo que su concepto y sus posibilidades están fuera de toda duda y siguen siendo una alternativa ideal para aquellos que buscan un coche para la ciudad y para el día a día. Y sin lugar a dudas, creo que es una fórmula que copiarán muchos rivales y muchas marcas en un futuro no muy lejano. Y esto ha sido todo una vez más. Ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y déjanos algún comentario sobre lo que te ha parecido el nuevo GR Sport y por supuesto, como siempre decimos, no dejes de suscribirte si es que todavía no lo has hecho. También puedes seguirnos en motor.es a través de todas nuestras redes sociales y también a través de nuestra nueva aplicación disponible en el Play Store, donde tendrás una amplia oferta de coches nuevos y de segunda mano. Un saludo y nos vemos en la próxima.